Te llevo hablando mucho tiempo de la regla del 4%, de una forma muy simplificada, y hoy quiero profundizar muchísimo más en este tema. ¿Qué tiene de cierto o es solo un mito? Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 261 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Este mes en la Academia de Quiero ser rico, el nuevo curso es el curso de podcasting. Esta semana ya tienes publicada la clase número 5 en la que vemos diferentes hostings para almacenar, para publicar tu podcast, y también en esta clase 5 vemos cómo distribuirlo a las diferentes plataformas, y en la clase número 6 vemos las notas del programa, lo que se llama las notas del programa. ¿Qué es exactamente eso? ¿Cómo crearlas? ¿Dónde crearlas? Y algunos consejos sobre ellas. Con este curso en la Academia de Quiero ser rico ya tienes 20 cursos disponibles, con plantillas y recursos extras, acceso a un grupo privado en Telegram, tutorías, cualquier tipo de duda que tengas me la puedes preguntar, y todo esto por solo 8 euros al mes. Y cada mes un nuevo curso. Hoy es posible que me escuches un poco diferente. Estoy probando un nuevo sistema de grabación. Estoy grabando con un nuevo programa en el móvil, directamente en el móvil, con un nuevo micro que me acabo de comprar ayer, que me ha llegado ayer. Y bueno, espero que por lo menos se escuche con una calidad lo suficientemente buena. Y es que te quiero contar una cosa. Habitualmente grabo a primera hora de la mañana, entre las 5:30 y 7 más o menos es cuando he grabado la gran mayoría de los capítulos. Y me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero hay gente que me dice que me nota desanimado en algunos capítulos y después en otros que estoy mucho más animado, que bueno, si me pasa algo en algunos casos. Y el problema es que cuando grabo esas horas, pues mi voz está un poco más apagada y no sé, que por otras razones, pues el resultado al final es eso, que da un poco la sensación de que estoy más apagado, que estoy desanimado, que estoy deprimido. Bueno, pues un poco la causa, los motivos es por las horas a las que grabo, pues que resulta un poco más complicado, o por lo menos yo estoy un poco menos activo, así que a ver si a partir de ahora grabo de esta nueva forma. Así que te pido por favor, si notas algunas diferencias, si notas que no se escucha con la calidad suficiente, pues escribes y me dices, oye, pues prefiero que grabes en otras condiciones o con el otro micro o de otra forma para que mejorar un poco la calidad del sonido. Y después de esta gran introducción, lo siento, perdón, vamos ya con el tema de hoy, la regla del 4%. La libertad financiera. Supongo que la mayoría de los que me estáis escuchando estamos trabajando en cierta medida en nuestras finanzas personales con el objetivo de conseguir la libertad financiera o estar cerca de ella, o al menos cuando llegue la edad legal de jubilación no tengamos problemas con la jubilación. Por si la jubilación es mucho menor de lo que habíamos pensado, o si incluso no la tenemos, pues que tengamos los medios suficientes pues para cuando estemos jubilados, o si por cualquier circunstancia perdemos el empleo antes de llegar a la edad de jubilación, o por dejarle algo a nuestros hijos. Bueno, cada uno tiene sus motivos y sus razones. Aunque la libertad financiera a muchas personas le parece algo muy lejano, algo que puede estar, pues no sé, destinado a personas que han tenido muchísima suerte, que han tenido una profesión en la que han destacado muchísimo, como cualquier tipo de famoso, actores, deportistas, o que te haya tocado la lotería, o cosas de estas similares. Existen dos formas para alcanzar la libertad financiera. La más habitual es pensar en ingresos pasivos, alquileres, dividendos, algún tipo de derecho, algún tipo de regalía. Esta es la forma más obvia. Cambiamos nuestro salario, cambiamos nuestro ingreso por otro tipo de ingreso que nos exige muchísimo menos tiempo. Tal vez no sea 100% pasivo, tal vez tengas que hacer determinadas cosas. Imaginémonos que tienes 10 viviendas que tienes alquiladas y cobras el alquiler de todas ellas. Con eso tienes más que suficiente para vivir. Pero estos ingresos no son 100% pasivos. Tienes que atender a los inquilinos, tienes que hacer reformas, tienes que hacer una cosa y otra y bueno, pues esta es la primera forma para alcanzar la libertad financiera. En el momento que nuestros ingresos que no dependen del salario son el equivalente a nuestros gastos mensuales, ya tenemos esta libertad financiera. La otra opción es lo que podemos llamar por acumular capital. Y cuando acumulamos capital tenemos dos opciones. Una es tener tanto capital que aunque vayamos gastando al ritmo que lo gastamos, pues no se gastará, no se terminará antes de que nosotros nos muramos. Y una variante de esto es tener unos rendimientos por nuestras inversiones
y poder gastar estos rendimientos sin tener que gastar del capital, que el capital no se consuma, que el capital se siga manteniendo. Pero aquí llega la gran pregunta: ¿cuánto puedo retirar todos los años para que nunca se me acabe el dinero? Pues esta misma pregunta se la hicieron 3 profesores de la Universidad Trinity en 1998, que este estudio es conocido como el estudio Trinity. En las notas del programa vas a tener un enlace a este estudio exactamente. El estudio te lo resumo un poco. Pues realizaron diferentes simulaciones con diferentes carteras de inversión, tomando siempre como referencia el índice SP500 y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos en diferentes proporciones, es decir, tomando diferentes momentos de la historia, tomando diferentes tipos de cartera, y al final llegaron a unas conclusiones. Y las conclusiones a las que llegaron son estas, te las detallo así brevemente. Para una cartera en la que estés invertido entre el 50 y el 100% en renta variable, es decir, en bolsa, y el resto en renta fija, retirando un 4% anual implica que no te vas a quedar sin dinero en los próximos 30 años. Como mínimo te aseguran, o por lo menos la estadística y con los datos que ellos han utilizado, en 30 años es prácticamente imposible que te quedes sin dinero. Utilizando una cartera de inversión entre un 25 y un 50% en bolsa y el resto en renta fija, sus estudios decían que puedes mantenerte retirando solo el 3% durante al menos 30 años. Y teniendo una cartera 100% renta fija, retirando solo el 3%, te dan una seguridad de que, es posible que no superes los 25 años, que a los 25 años te quedes sin dinero. Es decir, resumiéndolo un poco, si mantenemos una cartera en la que la mitad de nuestra inversión es en bolsa, por ejemplo, la clásica cartera 60-40 de Vogel, 60% renta variable, 40% renta fija, con este tipo de carteras podemos retirar el 4% de nuestro capital sin que nuestro capital final se acabe agotando. Es decir, que la rentabilidad va a superar a la cantidad que nosotros estamos retirando. Para hacer así un cálculo rápido, imaginémonos que tus gastos mensuales son 1.000 euros al mes. 1.000 euros al mes, unos 12.000 euros al año. Bueno, pues si le aplicamos la regla del 4%, que es exactamente multiplicar tus gastos mensuales por 300 o tus gastos anuales por 25, nos dan 300.000 euros. Si tus gastos mensuales son 1.000 euros, necesitas 300.000 euros para tener la libertad financiera. Bueno, pues 300.000 euros tampoco es una cantidad tan descabellada de conseguir. No es tan difícil que podamos llegar a ella. Oye, no es fácil, no lo vas a conseguir en un año, en 2 o en 3, pero sí que es alcanzable. Desde que se hizo este estudio han pasado un montón de años y mucha gente pues ha intentado criticar o buscar defectos a su modelo y ver un poco si esto realmente era así, si se daba en todas las circunstancias. Y se han hecho diferentes estudios complementando o intentando rebatir las ideas de este estudio, del estudio Trinity. La primera crítica y la más importante, o al menos la que yo le doy mayor importancia, es que este estudio está basado en rendimientos históricos y, como siempre se dice, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Es posible que el mercado en los próximos años se comporte de una forma totalmente diferente a como se ha comportado en los últimos 100, 200 o 300 años. La segunda crítica es que el estudio estaba pensado en 30 años, es decir, estaba pensando más hacia una jubilación tradicional a los 65 años. Así que si nos vamos a periodos un poco más largos de tiempo, pues el estudio ya pierde su fiabilidad. La tercera crítica es que esto, que el dinero dure eternamente, no es una garantía, es simplemente un dato estadístico y es una probabilidad. Es probable que tu dinero nunca se termine. Pero como siempre en las estadísticas, pues puede haber circunstancias muy especiales y muy concretas que no se cumplen estas estadísticas, por supuesto. Otra de las críticas es que los rendimientos actuales de la renta fija es muchísimo menor que cuando se hizo este estudio. Otra crítica es que este estudio presupone que nuestros gastos personales, nuestros gastos en el futuro, no van a aumentar por encima de la inflación, o no van a aumentar, ni siquiera no van a aumentar. Lo cual, pues puede ser cierto, o puede ser que no sea cierto. Puede ser que cuando nos jubilemos, cuando seamos viejos, tengamos mayores gastos, pues gastos a lo mejor por enfermedades, por temas de dependencia o por cualquier otra circunstancia. Tampoco este estudio tiene en cuenta los impuestos. Los impuestos hoy son lo que son y dentro de 10 o dentro de 20 años van a ser otros que es posible que sean totalmente diferentes y nadie nos garantiza que vayan a ser menores que a día de hoy.
De hecho, a día de hoy la perspectiva es que los impuestos en los próximos años sigan aumentando. Hay muchísimas facturas que pagar, vamos. Y una última crítica menos importante es que, este estudio solo tiene en cuenta la rentabilidad de la bolsa y no tiene en cuenta la rentabilidad real de determinados productos de inversión. Es decir, que hay ciertas comisiones que al final nos reducen un poco nuestra rentabilidad. Esto son un poco la parte negativa, pero también hay otras críticas, hay otros estudios que favorecen un poco este estudio diciendo que, hay determinadas cosas que pueden incluso beneficiarnos. La primera crítica o la primera cosa que nos beneficia es que determina que en el momento en el que pillas la jubilación, en el momento que decides dejar de trabajar, tus ingresos van a ser cero, lo cual es poco probable. Es muy poco probable que no vuelvas a ingresar absolutamente nada en el futuro. Bien porque tengas un trabajo a tiempo parcial, un trabajo puntual, o que tengas derecho a una pensión pública o algún tipo de subsidio o algún tipo de cosa. Total, eres una persona que no tiene ingresos aparte de tu capital. Otra crítica que nos favorece es que este estudio determina una regla del 4% lineal, que cada mes, que cada periodo de tiempo estamos retirando el 4% de nuestro capital, lo cual en determinados momentos puede ser cierto, pero en determinados momentos puede ser que podamos ajustarnos un poco el cinturón o que podamos hacer determinadas cosas o determinadas temporadas del año en la que nuestros gastos sean menores. O un momento en el que los mercados tienen un alza espectacular y nosotros retiramos menos dinero del 4%. Total, nuestros gastos ya están cubiertos. El estudio tampoco tiene en cuenta el fondo de emergencia. Y aquí se suele recomendar tener un fondo de emergencia de unos 12 meses, y no porque lo vayas a necesitar, sino que tu fondo de emergencia no es tanto un fondo de emergencia para problemas, sino que es una especie de colchón, es una especie de reservorio, es una especie de amortiguador que puedes tener sobre el mercado. Es decir, que puedes jugar un poco con él, en determinados momentos aumentarlo un poco, en otros determinados momentos bajar estos 12 meses, tal vez a 6 meses, porque en ese momento el mercado está más bajo y prefieres no retirar en estos momentos. Otros estudios que han venido a continuación, otros estudios posteriores, indican que al menos hasta 60 años, con una cartera de un 75% renta variable o incluso más de un 75% en bolsa, retirando el 4% no, pero retirando un poco menos, entre el 3,5% y un 3,75%, nos aseguran que vamos a tener capital suficiente, eso como mínimo, durante 60 años. Bueno, pues esto básicamente es la regla del 4% y los datos que están detrás de ella. A modo de conclusión, la regla del 4% es una aproximación a nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es complementar nuestra pensión pública o como una especie de complemento a nuestra jubilación, el 4% es totalmente válido. Sin embargo, si estamos pensando en retirarnos muchísimo antes, a los 30, a los 40, quizás lo más recomendable es no utilizar exactamente el 4%, sino que el 4% sea una aproximación y utilizar unas tasas de retiro en torno a un 3,5%, un 3,75%. Aunque si nos retiramos tan pronto, también podemos tener determinados ingresos puntuales en determinadas épocas del año, en algún año, en alguna ocupación, ya de una forma más esporádica. Y como dice la experiencia de muchísimas personas que han alcanzado la libertad financiera a una edad temprana, a una edad en la que aún podían seguir trabajando, en la mayoría de los casos, esta gente no ha dejado de trabajar. Si han dejado el tradicional trabajo de 9 a 5, pero si han seguido con sus negocios puntuales, pequeños ingresos por determinadas actividades, pues ya cada uno según sus gustos y sus preferencias. Ya sé lo que estás pensando. Es posible que en tu caso 1.000 euros al mes no sean suficientes, que necesites 500.000 o necesites muchísimo más. Vamos a darle una pequeña vuelta a esta regla del 4%. Piensa en cualquier cantidad. Esa cantidad que consigues ahorrar y métele el 4%. Piensa en el 4%. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que este mes de octubre consigues ahorrar 100 euros. Con la regla del 4% podemos pensar que estos 100 euros nos van a estar dando 4 euros al año desde hoy y durante todos los años que te queden de vida. Durante los próximos 30 o 60 años o los que te queden. Y no son solo los 4 euros por los 100 euros que has ahorrado este mes, sino que se suman a los 4 euros por los 100 euros que vas a ahorrar el mes que viene, más otros 4 del mes siguiente, y así sucesivamente. Imagínate ahorrar 2.500 euros al año. Es algo así como 210 euros al mes. Ahorrar 210 euros al mes es algo así como tener 100 euros al año durante el resto de tu vida, y descontando ya la posible inflación que puedas tener. Así que ya estás haciendo un poco cuentas cuántos paquetes de estos de 100 euros puedes necesitar.
Bueno, pues no te adelantes porque te voy a contar otra cosa más. El 4% se refiere al momento en que tú empiezas a retirar dinero. Pero si ahora estás ahorrando, estás en la fase de acumulación y no estás retirando, sino que el capital se sigue acumulando, 2.500 euros ahorrados en un año, en 20 años son 50.000. Esto si los coges y los metes en un cajón. Pero si los tienes invertidos y consigues un 7%, estos 50.000 euros no son 50.000 euros, sino que es más del doble, son en torno a unos 102.488 euros. Quizá pensar en esos 300.000, esos 500.000 o tal vez ese millón de euros te suene un poco lejano. Pero creo que si pensamos de esta forma, en la regla del 4%, que cada 2.500 euros que estás ahorrando al año son 100 euros al año que vas a tener el resto de tu vida, la cosa ya empieza a cambiar un poco. Y una cosa más. La verdad es que poco importa que sea el 4,01 como el 3,75%, y que las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras, o la probabilidad de que no se termine nuestro dinero en los próximos 40 años sea de un 95% o de un 98%. Mira, todo esto da un poco igual. Lo importante es que con unas cifras mucho menores a 1 millón de euros, llevando una vida de clase media, sin trabajar, pero tampoco sin despilfarrar, la libertad financiera es alcanzable. Y tampoco necesitas ahorrar el 50% de tu salario durante 20 años para ver resultados. La libertad financiera está mucho más al alcance de tus manos. Y los frutos los puedes ver muchísimo antes. En el peor escenario, en el peor de los casos, si no consigues llegar a la libertad financiera antes de la edad de jubilación, con la pensión pública y posiblemente con muchísimo menos del 4% de tu capital, yo creo que no vas a tener ningún tipo de problema y no vas a tener que renunciar a nadie durante tus años dorados. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, suscríbete para no perderte ninguno de mis episodios, anótate a la newsletter de Quiero Ser Rico, donde aprenderás a invertir y muchísimas otras cosas sobre dinero. Recuerda enviarme un mensaje a ver qué tal se ha escuchado este podcast y cualquier duda o cualquier sugerencia me puedes escribir a hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.